Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a platicar de las noticias o a pedir un análisis de lo más importante de esta jornada, de lo que ocupa en esta jornada, y vamos a charlar pues con un viejo zorro de la economía, don Claudio Loeser. Él fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, actualmente tiene su propia práctica de consultoría en Washington, Centennial, América Latina. Nos acompaña desde sus oficinas en el edificio Watergate. Don Claudio, me da mucho gusto saludarlo. Un gran gusto en estar con usted, Alberto. Gracias, don Claudio. Oiga, primero que nada, necesito como consejero usted que es ahora, necesito que me aconseje porque yo tuve un sueño muy raro, muy extraordinario. Soñé que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional se paseaba por América Latina pidiendo dinero para ayudar a Europa. Yo, ¿por qué estoy soñando esas cosas, don Claudio? No lo puedo creer. Parece que no era un sueño porque si era un sueño lo tuvimos los dos. En realidad, la Esta señora entrevista Lagarde, está tornándose muy rara, don Claudio. sí, yo no sé si puedo manejar esta realidad de la misma manera que la anterior. Oiga, ¿alguna vez pensó usted que fuéramos a ver esta situación? Sobre todo, todo este contexto en el que el Fondo Monetario Internacional era tan odiado en tantos países de América Latina y ahora resulta que vienen a pedir dinero para ayudar a Europa. No, yo no me hubiera imaginado hace unos 10 años o 8 años que América Latina iba a dejar de pedirle prestado al fondo, pero que la señora Lagarde fuera a ir con su sombrero o su cartera fina y pedir dinero a los países latinoamericanos, nunca, nunca. Y por supuesto se sienten, me imagino, muy halagados, porque siempre, claro, uno odia al acreedor, pero si uno le piden dinero es diferente, Aunque no presten, por supuesto. aunque no presten. Pero, ¿cuál sería, en primer lugar, el simbolismo? Porque, pues, o sea, en realidad, ¿qué tanto dinero va a aportar América Latina que haga diferencia? Pero aparte del simbolismo, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, yo diría en términos de montos, no se van a ver montos muy grandes. Yo diría lo siguiente, eh, lo que yo entiendo es que un país como Brasil, que es el que más reservas tiene y el más grande de América Latina, podría dar a lo mejor 15.000 millones de dólares, que cuando estamos buscando lo que uno llama, o lo que sería 1 billón de dólares, o sea, 1 millón de millones para Europa, esto es una cantidad muy pequeña. Los rusos creo que estarían dando 10.000 millones, o sea que son cantidades pequeñas. Puede ser que se le dé que Chile y Perú y Colombia le den algo. México no puede, por ejemplo, aunque tiene las reservas, porque tiene un préstamo del fondo que nunca ha usado, pero no puede prestar a la vez que pide prestado. Entonces, yo diría que las cantidades son, si tuvieran suerte, pueden conseguir 30.000 millones de dólares. Cuando yo era algo más joven y lindo, esto era una cantidad importante. Importante. Ahora parece que no es tanto. O sea que la parte de montos no es importante, pero el simbolismo es muy importante, porque lo que dice es que hoy los países en crisis, no los países que van a desaparecer, pero los países con problemas son los Estados Unidos, que no le va a prestar a Europa, los europeos, que eran los que nos daban lecciones y siempre me venían a mí a decir qué es lo que teníamos que nos trataban de dar consejos, lo cual a mí me molestaba bastante. Y le piden a América Latina y a los países emergentes, a China, a la India, a Corea, países que hace algunos años le pedían prestado al fondo. O sea que el mundo se está moviendo de alguna manera hacia los países emergentes. Y eso es el simbolismo principal. Claro, ahora, ¿cómo? Es decir, Brasil que pueda prestar 15.000 millones de dólares. Obviamente, como usted dice, para Europa eso no es nada, pero para Brasil es muchísimo dinero. La pregunta que yo tengo es, ¿hasta qué punto es correcto para Brasil o sería correcto para un país latinoamericano dar este dinero, prestar este dinero, tomando en cuenta que son países al final del camino
en vías de desarrollo. Es decir, Brasil con esos 15.000 millones de dólares podría hacer maravillas en cuanto a la infraestructura que necesita, por ejemplo. Bueno, ahí entramos en la parte técnica que no quiero aburrir a quienes ven este programa, pero Brasil tiene un nivel de reservas internacionales que está como en 400.000 millones de dólares. Lo que esto hace es le prestan al fondo, el fondo le daría como una cuenta corriente, como una cuenta, o sea que es dinero muy líquido, no es dinero que el fondo Que Brasil va a perder. que Brasil va a perder. Así que en ese sentido no está mal, porque están realmente cambiando un tipo de papel de buena calidad por otro. Ya, ahora déjeme, le voy a hacer otra pregunta un tanto técnica también, porque ahorita escuchándolo en la primera respuesta me puso a meditar. ¿Cuál es el papel? Porque, como decía yo al principio de la entrevista, el Fondo Monetario Internacional, en los tiempos en los que usted trabajaba ahí, don Claudio, tenía muy mala fama en América Latina. Fue muy dilapidado, fue muy odiado en toda América Latina. Viéndolo en retrospectiva, ¿cuál es el papel verdadero del fondo y la responsabilidad verdadera del fondo de haber, en la situación tan buena que está macroeconómicamente Latinoamérica en este momento? ¿Cuál es la influencia del fondo? A mi juicio es una influencia muy importante. Hay un problema político, hay un problema, a mí me llamaban a veces un poco en chiste, pero no tan en chiste. No lo vaya a decir aquí, no lo vaya a decir aquí, que estamos en PG, don Claudio, por favor. No, me decían el torturador de América Latina, lo cual no era justo, pero no importa. Fuera pero de la casa le decían eso, ¿no? esa visión. Fuera de la casa se lo decían. Así era. Y todavía algunos viejos conocidos me lo dicen. Pero lo importante es que el fondo vino y le dijo, miren, tiene que hacer esto, esto y esto. Los latinoamericanos sabían, o sea, la gente con la que hablábamos, especialmente en los países medianos y grandes, ellos tenían tan en claro como nosotros que había que hacerlo. Fue muy chocante en países como México, en Brasil, en Argentina, donde todavía nos odian mucho, ahí viniera el fondo y dijera, hagan tal cosa. Y de alguna manera dijeron, lo vamos a hacer bien para que el fondo no venga nunca más a molestarnos. Y lo interesante es que al tratar de sacarse el peso del fondo de encima, en última instancia lo que lograron es tener buenas políticas, y hoy en día no todos los países, pero la mayoría tienen buenas políticas y sin necesidad del fondo. Y yo creo que, aunque ellos no lo reconozcan, ese ha sido el papel más importante que el fondo ha tenido. Qué interesante, qué interesante. Don Claudio, ahora dígame una cosa, este acuerdo preliminar al que llegaron en Europa Sarkozy y Merkel, alias Mercosí, que se va a definir esto el día 9 del corriente el viernes. ¿Nos puede usted explicar en términos generales y qué es lo que se va a definir el viernes? Yo no sé exactamente a qué van a llegar, pero lo que se tiene que definir el viernes, en términos muy dramáticos pero ciertos, es el futuro de la Unión Europea, especialmente la zona del euro. Porque tienen que decidir si van a hacer, aparte de tener una sola moneda y una sola política comercial y políticas parecidas, van a decir, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que se llama la política fiscal, en que los países, cuando se pasan, tengan que volver a ajustar de la misma manera que dentro de los Estados Unidos o dentro de Brasil o dentro de México, si un estado específico se escapa, que gasta de más, tiene que volver a estar en las líneas generales para no crear problemas para toda la federación. Y eso es lo que se decide, que haya una política, que se pongan de acuerdo en la política fiscal. Suena casi técnico, pero es lo que le falta al euro en este momento para poder seguir manejándose. Y si esto se soluciona con la ayuda del dúo Mercosí, entonces ahí uno puede decir que esto puede seguir para adelante bien. Si no,
es posible que se quiebre el euro o el mercado del euro. Pero lo que se va a definir el viernes, de acuerdo a lo que usted está diciendo, don Claudio, garantiza la viabilidad de la zona euro, más no que no entren en crisis actualmente. O sea, no salva la situación como está ahora. Lo que hace es decir, miren, para el futuro las cosas van a estar bien. Hoy estamos mal. Francia puede estar más o menos, Alemania está bien, Italia está regular, Grecia, Portugal están mal, España tampoco muy bien. O sea que hay que limpiar la casa, pero si dicen nos vamos a poner de acuerdo en que vamos a arreglar la casa, entonces los que prestan, los bonistas, los banqueros, van a decir, esto quiere decir que es un plan que va a funcionar, entonces no tengo que tener miedo a perder mi dinero. Ya. Entonces van a estar más dispuestos a dejar el dinero adentro. Bueno, no, de nada vale la pena hablar de lo que va a pasar el viernes, porque en realidad no sabemos. El viernes, ese viernes 9 de diciembre, vamos a tener aquí una extensa cobertura en economiayfinanzas.net o un extenso análisis, que es lo que hacemos aquí en este sitio. Don Claudio Loser, ahora en Centennial América Latina, ex torturador de América Latina también. El jefe no la tengo blanda. Blandita, bastante blandita. Es jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Le agradezco como siempre mucho su tiempo y sus ganas de hablar con nosotros. Alberto, un gran placer estar con usted como siempre. Gracias, don Claudio.